Invitar, si usted es tan amable, que busque la carta a los Gálatas, la epístola del apóstol San Pablo a los Gálatas, carta a los Gálatas, capítulo 1, y versículos 6 y 9, 6 al 9. El título que lleva el mensaje es advertencia. Quizás en varios títulos, a mí me gustan los títulos, hay pastores que dentro de nuestra denominación y otras que no colocan títulos. A mí me gustan títulos y temáticas a veces, casi siempre. Me da una idea, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar, una idea, y crea expectativas para mí, es así. Quiero aprovechar antes la introducción, antes de la introducción, de que hemos estado hablando estos jueves y miércoles sobre sectas, sobre diferentes denominaciones que entendemos a la luz de la Escritura que están erradas. Y este texto va conforme a esa situación. El apóstol Pablo va a hacer unas advertencias, porque está ocurriendo algo que no está bien dentro de la iglesia de Galacia, esa provincia de Roma, Galacia. Y yo quería que prestara mucha atención, porque lo que estamos estudiando los jueves le va a hacer mucho sentido. Lo que estamos estudiando los jueves con lo que se va a predicar en esta mañana. Va a ser de suma importancia. Va a haber el momento que le voy a explicar por qué, pero sé que va a ser un conjunto con lo que estamos haciendo los jueves aquí. Le va a ser muy bueno. Esperamos en el Señor que así sea. Bueno, vamos a leer Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 9. Dice así la palabra de nuestro Señor: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Este es el mensaje advertencia. Amén. Señor, gracias por la oportunidad que tú me das de utilizar esta plataforma una vez más, este púlpito, para bendecir tu nombre, para glorificar tu santo nombre, Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Te pido ilumines a tu iglesia, ilumina los corazones, la mente de todos los oyentes, Señor, sea a la distancia a través de las diferentes plataformas, también de todos los presentes. Ayúdanos, necesitamos de ti, para que podamos entender la palabra de vida eterna, Señor, y que podamos ser fortalecidos por la misma, Señor Jesucristo. Gracias, eterno Rey de gloria. Hemos orado en tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Y amén. Amén. Bueno, hermano, como les decía, esto va muy acorde con lo que estamos estudiando sobre la secta y sobre las diferentes denominaciones que entendemos que tienen algunos errores doctrinales. Pero porque usted sabe que si las advertencias se escriben, como dice el mensaje, pues la advertencia tiene algún tipo de propósito. No se escriben al azar o sueltas. La advertencia tiene un propósito. Se escribe con una intención. Siempre la advertencia. Sí, Señor. Que no hagamos lo que esa advertencia dice que no se hace. Esa es la advertencia. Si te dicen, mira, por aquí no se puede pasar porque hay cierto peligro, pues usted determina no pasar o pasar bajo riesgo personal. Es más o menos como el estacionamiento que le dicen, usted trae un estacionamiento privado de un shopping que, claro, la propiedad es del establecimiento, pero le dicen, si son atentados con robo o le pasa algo a su vehículo, nosotros no nos hacemos responsables. Está bajo su consideración si se queda ahí estacionado o se va. Eso estaba, pero hay una advertencia, está diciendo que no somos responsables de lo que se roben del auto, ni si hay se guaya en el auto, pasa algo en el auto. Así que usted se queda bajo su responsabilidad. Como ejemplo, hay muchos letreros que dicen que hay alto voltaje en un sitio. Eso a mí me preocupa mucho. En mi trabajo había lugares que eran de alto voltaje, eran pues, subestaciones, ¿verdad? Yo no sé mucho de electricidad, pero eran subestaciones. Tú sabes que sonaba ahí la corriente
pasando y tú decías, esto está bien peligroso aquí. Y tenías que tener mucho cuidado. Si toca algo de manera inadecuada, pues te puede dar una descarga eléctrica y así sucesivamente, ocasionando hasta la muerte, que ha pasado muchas veces. Pero si el letrero estaba, que decía alto voltaje, cuidado, no pase y todo eso. O sea que es una advertencia, se nos está diciendo no hagas esto. Pero en esta ocasión el apóstol Pablo nos da una advertencia que es firme y concisa, como usted escuchó, que si todos la entendieran, ¿no?, se eliminarían de la tierra un sinnúmero de sectas. Si las personas que están en estas sectas escucharan la advertencia en la carta de Galacia, saldrían de esos lugares. Si prestaran un poco más de atención, se darían cuenta que están en un lugar que están practicando una doctrina errada, simplemente con el hecho de escuchar este primer capítulo. Usted no sabe cuántos debates yo he tenido y he utilizado la carta de Galacia y me ha ido muy bien, gracias a Dios, haciendo defensa de las escrituras, utilizando la carta de Galacia. He podido dominar la conversación y probar por la escritura que la persona estaba errada y sacarla de su error por la gloria del Señor, utilizando la carta de Galacia, que es espectacular para eso, espectacular, sobre todo para aquellos que practican temas mesiánicos judíos. Estas iglesias que practican muchas cosas judaizantes, que hoy día que las quieren traer del pasado a hoy, que tienen hasta un arca del pacto inventada en el altar y tienen muchas cosas que no quisiera hablar ni entrar en detalle sobre eso. Están regresando a las cosas antiguas y ya Cristo cumplió todo eso en su persona. Él lo cumplió y gracias a Dios me ha permitido debatir y salir airoso, no porque sea el campeonato de nada, sino para aclarar la visión de aquella persona que discute con uno. La intención es sacar a la persona del error, no ganar. Porque gané la conversación, pero si la persona se queda igual, pues eso no es ningún triunfo. El triunfo es que la persona venga a Cristo en realidad, en arrepentimiento y fe. Pero si entendiéramos esto que estamos hablando esta mañana, muchas sectas ya no existirían. La Biblia está repleta de normas, de vida, mandamientos, que sería de gran sabiduría seguirlas. Si seguimos los mandamientos, pues la vida de nosotros será mejor. ¿Y dónde está la manera de nosotros vivir mejor? Pues en la Biblia, en la palabra del Señor. No tenemos que buscar gurú, ni técnicas, ni nada de eso. Es la Biblia. Nosotros nos pasamos buscando en otros lugares lo que está aquí. Algunas personas dicen que la vida no tiene instrucciones. No, que la vida no vino con manual de instrucciones. Pero sí vino con manual de instrucciones. La vida vino con instrucciones. La palabra de Dios son las instrucciones para la vida del ser humano. Es la que hace al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, como dice 2 de Timoteo 3:17. Es la palabra del Señor que te construye, te edifica. Diga que usted es el mismo desde antes, cuando antes no le servía a Cristo, que cuando le sirve a Cristo. Tendrá miles de defectos como los tengo yo, pero ya usted no es la misma persona que antes. Usted ha cambiado, Dios le ha transformado. Sí, Señor. No puede ser igual que antes. Dios ha cambiado muchas cosas en usted. El apóstol Pablo quiere que nos preparemos para los ataques, las demandas de respuesta. ¿Sabe que la gente quiere respuesta? Para las humillaciones, porque tratan de humillarnos, para los intentos de quebrantar nuestra manera de pensar, que por cierto, se da mucho en las universidades. Las universidades es un problema horrible, aunque capacitan a nuestros jóvenes para ciertas circunstancias y educación que es necesaria, pero también es un centro donde el muchacho está expuesto. Nuestros jóvenes llegan a la universidad con una educación cristiana dentro de lo que cabe, porque somos un pueblo cristiano, un pueblo de creyentes, ¿verdad? Entre comillas, porque todo en la casa, Dios te bendiga, bendición, y no saben ni qué está pasando ahí, pero así se nos cría. Tienen cierta educación cristiana, pero al no haber sido preparados para defender su fe, se ven influenciados por profesores que son hasta ateos, alumnos y diferentes personas que creen de otra forma. Hoy día no simplemente son los profesores.
Hay muchos profesores que aman a Cristo y aman a Dios, pero otros no. Pero hoy no simplemente son los profesores, también están los otros jóvenes que ya vienen con una idea bien extraña en la mente. Esta generación está bien extraña, muy extraña. Usted lo ve en las noticias, ¿no? Ahora se creen hasta animales. Cuando denigrando el carácter, que somos a semejanza de Dios, ahora quieren ser bestias como Nabucodonosor. Cuando niega al Dios de los cielos, que cae en esta maldición siendo una bestia, ¿verdad? Aparentándose una bestia y comiendo hasta del pasto del campo. Cuando reconoce que el único Dios es Dios Todopoderoso, Jehová, entonces Él vuelve en sí. Y estos muchachos están regresando a eso. ¿Se da cuenta? Negando la imagen de Dios en nosotros. Así que el muchacho está expuesto en esos centros. Entonces me parece escuchar lo que dice primera de Pedro 3:15. Pedro nos advierte, un campesino, un hombre que era un pescador, un hombre del pueblo que quizá no tenía mucha forma de oratoria cuando el Espíritu Santo está en él. Mire lo que dice Pedro, primera carta de Pedro 3:15, que debemos estar siempre preparados. Mire lo que dice un pescador. Escucha eso. Un pescador ahora está diciendo, mira, debe estar siempre preparado para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. El pescador ahora dice, tienes que estar preparado para presentar defensa en aquel que tú has creído, Jesucristo el Señor. ¡Wow! Es increíble la capacidad que da el Espíritu de Dios en el creyente leyendo la Sagrada Escritura. Pedro, un apóstol de Dios, claro está. Y él dice, está preparado a presentar defensa. Y Judas, la carta de Judas, versículo 3, solamente tiene un capítulo, dice que contendamos ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No dice, quédate callado cuando alguien vaya en contra de tu fe. No. Lo siento, ¿verdad? Porque está viendo por internet la generación sensible. No dice eso. Dice que tienes que contender, decirle, no, perdóname, pero estás equivocado. La Biblia dice esto y tú estás diciendo esto. Hablaban ahorita en la escuela dominical y hablaban que cuando tú hablas con autoridad es cuando tú hablas con la palabra. No, tú estás diciendo eso, pero es que la Escritura dice, la palabra de Dios dice. Y cuando tú dices, la palabra de Dios dice, ahí está martillando el clavo a profundidad. Ahí sí que estás dando fuerte. Pero si pensamientos tuyos, ideas tuyas, cualquiera tiene una idea. Así que de la misma manera que Pablo advierte a los hermanos de Galacia, esa provincia, de la misma forma Dios nos está advirtiendo a nosotros. Hoy día, este día, nos advierte. Vamos a ver en la historia del texto que nos toca en esta mañana. Si se da cuenta, los versículos 6 al 9, que somos los que estamos utilizando, se puede ver que Pablo está sumamente preocupado. Pablo tiene preocupación y ama mucho a Galacia, como amaba a todas las provincias, ya que los fieles de Galacia, seducidos por un grupo que se llamaban los judaizantes, estaban cambiando el verdadero evangelio de la gracia por uno de obras. Un evangelio de salvación que es gratis, lo estaban cambiando por uno que había que hacer esfuerzo y hacer algo para obtener entonces la salvación. Son aquellos que dicen, no, porque yo ayudo a todo el mundo, y creen que por eso ya está complementado la salvación. Y la salvación es Cristo, no es la ayuda que tú das. Que hay gente que necesita tu ayuda, sí, claro que sí, pero Cristo es la salvación. Esos judaizantes eran un grupo de cristianos del primer siglo, por cierto, que exigían a los gentiles, aquellos que se estaban convirtiendo como nosotros, gente que no eran judíos ortodoxos, judíos de la etnia judía, no eran hebreos, que cuando se convertían tenían que circuncidarse y entonces obedecer la ley de Moisés para salvarse. Entonces, ¿qué sucede? Los dos sacramentos que se encuentran en el Nuevo Testamento son la Santa Cena y el bautismo. El bautismo cambia la circuncisión del pueblo de Israel. El bautismo dice, yo soy parte del pacto de Dios, del pueblo, de la familia, de los creyentes. Ese es el bautismo. Antes era la circuncisión, que se acuerda que
Padre Abraham tuvo que circuncidarse ya mayor, pero entonces todos los niños, ¿verdad? Al octavo día los circuncidaban y esa era la señal de pacto. Entonces podían, aceptando a Jehová Dios de los ejércitos, participar de la Pascua judía, porque entonces eran miembros de la iglesia en aquel entonces, porque la iglesia siempre ha existido, ¿verdad? Lo que pasa es que no tenía el nombre que pasa con el segundo capítulo del libro de los Hechos, pero la iglesia siempre ha existido. Desde el huerto es iglesia. Adán y Eva era iglesia. Pasa que ha ido cambiando unos años, ¿verdad? Cientos de años. Pero la iglesia siempre ha existido porque la iglesia es Cristo. El que diga que la iglesia comenzó en Hechos capítulo 2, pero entonces ¿qué pasó con Adán y Eva? Ellos eran parte del pueblo de Dios, que no estaba definida como se definió después de Pentecostés, es otro asunto, pero sí existió la iglesia. Así que aquello de la Pascua judía pasa a ser la Santa Cena y la circuncisión entonces pasa a ser el bautismo. Recuerde que estamos hablando con esta gente, tienen en la mente el antiguo pacto, son judaizantes. Ellos todavía no pueden entender que esto es el sacrificio de Cristo. Cristo paga todo y nos hace justicia de Dios. Es como si, esto está muy bueno, es como si usted va al tribunal y el juez lo consigue que es inocente, pero usted no lo acepta. Y el juez se queda mirando y le dice, Señor, usted está bien. No, porque es que yo lo hice, pero es que yo lo estoy declarando inocente. ¿Se puede ir? Mire, entonces sigue insistiendo y le dice al alguacil, sáquelo de aquí de la sala porque usted quiere ser culpable. Eso es más o menos la explicación sencilla, práctica que le estoy dando para que me entienda mejor. ¿Se dio cuenta? Está en el tribunal, lo declaran inocente, pero usted dice, no, yo soy culpable. Qué sencillo es, si se entiende, ¿verdad? Si se entiende, muy fácil. Eso querían hacer los judaizantes. La gracia cambiarla por obras. Lo que es gratuito cambiarlo por lo que paga. Usted me da un regalo y yo le digo, tenga aquí este dinero. ¿Por qué? Por el regalo que me da. Pues entonces no es un regalo, te lo compré. Judaizante. Y puedo seguir aquí varios minutos hablando de más ilustraciones que vayan acorde a lo que yo quiero decir. Cambiar una cosa gratuita por algo que hay que pagar. Así que Pablo combatió ferozmente esa doctrina legalista, argumentando que la salvación es por la gracia a través de la fe, no por las obras de la ley. Nadie se salva por lo que hace, se salva por lo que hizo Cristo. Que eso es una bendición tan hermosa, hermano. Tú sabes que yo no me salvo por mí mismo, sino por lo que hizo el Maestro. Porque yo no puedo, ni usted puede, pero sí Él lo hizo por mí. A causa de esta enseñanza, muchos estaban desertando de servir al Dios verdadero. Estaban confundidos el pueblo. Llegaron estos judaizantes y estaban confundiendo al pueblo. Versículo 6. De aquel que los salvó por su gracia, cambiando lo gratuito por aquello que tenían que pagar. Los judaizantes estaban trayendo esta doctrina y los confundían. ¿Es de gratis o no? ¿Cómo es la situación? ¿Por qué? Porque al ser humano, y esto yo lo he explicado muchas veces, al ser humano siempre se le hace muy difícil aceptar las cosas gratuitamente. Porque Puerto Rico ya tiene otro tipo de conducta, ¿verdad? Como somos parte de Estados Unidos, territorio adquirido, pues nosotros hemos aprendido a recibir, no como otras naciones. Aquí se hace un poco más fácil, pero con todo eso es complicado. Tú ves que alguien te da muchas cosas de gratis y tú dices, ¿qué querrá? Qué raro esto. Viene con tantos regalos todo el tiempo. Y muy amable, cuando tú ves a alguien muy amable que tú no conoces. Estoy hablando cuando uno no conoce a la persona. Y muy amable, uno levanta una bandera roja. ¿Qué querrá? Y muchos regalos, muchos regalos si no me conocen. Levanta bandera, amor. Yo sé que eso no es muy fácil. El ser humano, para recibir cosas gratis, es complicado. Es complicado. Uno quiere ser parte haciendo un esfuerzo. Siempre. Y Pablo se asombra de que literalmente hayan desertado, pero porque fue muy rápido. Él les había predicado y vinieron los judaizantes y ya los muchachos estaban cambiando, el pueblo estaba cambiando. Esos judaizantes habían llegado y penetrado en el corazón de esta gente.
otro evangelio. No hay más que un evangelio, no hay otro evangelio, sino que con sus falsas doctrinas los judaizantes habían perturbado lo que Pablo había enseñado y a la vez que pervertían el evangelio de Cristo. Usted sabe que yo a veces me molesto, no muchas veces, pero me molesto, creo que me conoce ya, que cuando yo escucho a alguien que le he enseñado todo el tiempo, llevo años enseñándole una doctrina y ahí mucho tiempo en la escuela dominical, en los estudios bíblicos, en la predicación, enseñando algo y de momento lo dice al revés. Yo, pero ¿cómo tú me vas a decir eso si yo te llevo enseñando esos años? ¿Por qué tú dices eso? ¿Te acuerdas cuando pegaban a hablar de un sueño? No, pues tú, no sé, tu sueño. Ajá. ¿Qué me vas a decir? Entonces ya yo me pongo a la defensiva porque ya viene que tuvo un sueño. Yo digo, ¿por dónde vendrá? No, que alguien le dijo, no, porque Dios me dio palabra. ¿Qué? Espérate, aguántate ahí. Que Dios te dio palabra. ¿A qué tú te refieres con que Dios te dio palabra? ¿Qué fue eso? Explícamelo con calma. Vamos un momento a la oficina, explícame. No, que alguien te dijo ¿qué? ¿Un versículo bíblico? ¿Un texto bíblico? Ah, sí. Ah, pues sí, eso es cierto, sí. Dios habló a través de la Escritura, claro que sí. Porque Dios está hablando a través de la Escritura. Es Dios hablando a través de la Escritura. Pero no alguien que te está diciendo, no, yo veo que tú mañana, yo veo que... No, que yo anoche soñé y yo creo entonces ahora que... No. 66 libros tienes aquí, ¿viste? 10 mandamientos. Si no podemos con esto, vamos a poder con un sueño, ¿yo? No podemos con estos versículos que yo estoy hablando, no podemos resistirlos, son muy fuertes. Continuamos. Pablo está preocupado. Pablo se preocupa por la iglesia de Galacia específicamente. Entonces, es que el apóstol Pablo, a la inspiración de Dios, pronuncia que esto que están trayendo estos judaizantes es anatema, dice el texto, versículo 8 al 9. Dice que es una maldición, es lo que significa esa palabra. Pablo dice que esto que están trayendo estos hombres es una maldición. Ay, no se preocupen en decirlo, no le tiembla la mano ni nada. Esto que están hablando estos hombres es una maldición. Entonces Pablo presenta un caso hipotético. Recuerde, hipotético e imposible. Es un caso hipotético e imposible, que si alguien lo dice fue que tuvo un mal sueño, una pesadilla o se lo inventó. Si él mismo o un ángel del cielo llegase a predicar un evangelio diferente al que él había enseñado, sea maldito, dice Pablo. Él mismo o un ángel. Hipotético, ¿verdad? No va a bajar ningún ángel a hacer eso. Él dice, si pasa eso, sea maldito. Duro, ¿verdad? Duro. El evangelio de Cristo es uno, puro y simple, que no admite añadiduras ni tachas. Tú no puedes borrar la escritura. Apocalipsis 22, 18, 19. Dice, si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él las placas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El apóstol Juan diciendo ahí. Pablo dice, versículo 6, estoy maravillado. Mire cómo está la expresión de Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No hay otro evangelio, pero él está preparando lo que está diciendo. Pablo a veces era severo, pero en este caso usó mucho tacto. Lo habló con mucho tacto. Aunque él sabía que el evangelio corría peligro en la iglesia de Galacia. Los gálatas están siendo seducidos por esta falsa doctrina de los judaizantes que no quieren soltar su antigua forma de religión. ¿Sabe que hay gente que se mantiene en su antigua forma de religión, que están en la iglesia ya, conocen ciertas las doctrinas de la gracia, pero todavía tienen cosas de su antigua religión? ¿Verdad? Perdónenme, pero me acuerdo de algunas cosas. Hay gente que todavía dentro de la iglesia tienen unas supersticiones. Tú vas a la casa y tienen que ir escondiendo cosas porque si el pastor las ve, supersticiones. Creen en cositas todavía.
No, por si acaso, tú sabes. Con el puertorriqueño, no, por si acaso. Se le hace difícil soltar todas aquellas prácticas que hacían. Así que los de Galacia estaban cambiando la lealtad demasiado pronto, luego de su conversión. Era un llamamiento interno y eficaz, un llamamiento para salvación por la obra del Espíritu Santo. Dios cambia el corazón. Una salvación plena, libre. Es la venida de la santificación cuando Dios viene a nuestra vida. Dios no pide permiso, como decía en la escuela dominical. Dios es soberano y Dios hace como Él quiere. El apóstol está convencido de que los gálatas recibieron él está convencido de que ellos han sido llamados eficazmente. Acuérdate que siempre la fe del ministro y del hermano de la fe que está predicándole a otro, el convencimiento es que ellos también han sido llamados eficazmente, que tu familia ha sido llamada eficazmente, o que será llamada eficazmente tu familia, tus amigos, tus vecinos y todo aquel que tú predicas. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la ventaja. ¿Cómo ustedes predican? Pues nosotros predicamos con más pasión. ¿Por qué? Porque sabemos que el llamamiento es eficaz. Y cuando tú sabes que cuando tú lanzas la palabra, Dios va a traer a la oveja, pues es eficaz. Y tú predicas con pasión porque sabes que alguien va a ser salvo. Usted no sabe cuánta gente se habrá salvado por una palabra que usted predicó en algún sitio. Eso usted no lo sabe, es un efecto dominó. Que usted habló en la escuela, le habló a un vecino, le habló en particular en una fila pagando algo, en Walmart, en algún sitio. Que usted predicó, no, mira, Cristo me salvó, yo antes era así, pero yo sirvo ahora al Señor Jesucristo, yo me he arrepentido en fe y he venido a Él. Esto ha sido lo mejor que me ha pasado. Y usted no sabe lo que Dios está haciendo eso y no lo volvió a ver. Pero como el llamamiento es eficaz y ese hombre era para salvación, va a ser salvo porque escuchó la palabra de vida. Y el gozo de la salvación. Amén. Solamente aquellos que persisten en la desobediencia hasta el último aliento de vida prueban que jamás habían abrazado a Cristo en verdadera fe. Aunque nominalmente muchos y en asistencia hayan sido miembros de iglesia. La asistencia no tiene que ver nada con la salvación. ¿Quién dijo eso? Uno puede estar acostumbrado a gente que son de costumbres. No, porque a mí se me enseñó así y yo voy. Pero no está Cristo ahí presente. Eso no tiene que ver nada. Qué duro, ¿verdad? Pero así es la verdad. Es la verdad. O Judas no caminaba con Cristo. Pero ahí. Judas estaba caminando con el Señor y le vende. Y dice que era hijo de perdición, hijo del diablo. Así es esto. Así es esto. Cuando alguien niega a Cristo hasta su último aliento y usted lo vio en algún momento perseverar en la fe, es que parecía que era, pero no era. Parecía que era, uno creía que era. Y también en otros que son ahora mismo, uno vive la vida libre por ahí y al final de su vida Cristo lo va a traer. Pues son ovejas descarriadas. Se dice, no, ese familiar mío no tiene ningún tipo de solución. Sí, siempre tenga esa esperanza, porque el Señor Jesucristo cambia a Saulo de Tarso en Pablo y escribe 13 cartas. Y era un asesino y perseguidor de la iglesia, y lo cambió, lo transformó. Tenga esperanza. Vamos a esperar que nuestros seres amados lleguen. Nunca pierda esa esperanza, nuestros amigos, nuestra familia, gente en particular. Aquellos que están escuchando a la distancia, que lleguen. ¿Tú sabes cuánta gente comenzará a escuchar este mensaje y dirán, oye, yo no sé, yo tengo que buscar de Cristo? ¿Usted no sabe eso? Porque mira lo que está diciendo ese ministro ahí. Que uno está perdido y de momento pasa algo en la vida de uno. Y mira qué basura de vida yo llevo. Tal vez están diciendo cuando vean el video, mira qué basura de vida yo llevo, y esta gente ahí predicando de la vida eterna, de la salvación y del gozo que no te puede robar nadie. Los gálatas se estaban volviendo hacia un falso evangelio. Hay un evangelio que difiere radicalmente del que había predicado el apóstol Pablo. El evangelio que Pablo predicaba es el que dice que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, porque las obras de la ley no justifican a nadie. Gálatas 2:16.
Los Gálatas estaban abandonando el verdadero evangelio por uno falso. Uno que proclama la fe más las obras de la ley, esa es la fórmula falsa, como el camino de la salvación, es mentira. Es mentira. Tú no puedes combinar las dos cosas. Que tienes que tener esa fe más practicar las obras de la ley para ser salvo. Así que no era ningún evangelio. Pablo estaba predicando la verdad y ha venido a predicar lo falso. El versículo 7 dice que no haya otro. Está diciendo, no hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Una enseñanza que afirme que los hombres son salvos por medio de la fe, más las obras de la ley, es una perversión del evangelio que proclama las buenas nuevas de salvación. Por gracia mediante la fe. Nosotros hemos sido salvos por la gracia, no por las obras. De la fe, mire cómo es la fórmula. De la fe verdadera emanan buenas obras. Usted ha sido salvo y de un árbol que es bueno sale buen fruto, se lo digo siempre. De un corazón bondadoso salen buenas obras, conforme al Espíritu de Dios da. No al contrario, como si haciendo obras se alcanzara la fe. Esa fórmula está errada y usted sabe que en Puerto Rico se ve eso mucho. No, yo voy a hacer esto porque entonces alcanzo la fe. No, tú tienes fe y entonces esa fe da obra. Es al contrario, porque un árbol malo no puede dar nada. Sí, Señor. Sí, Señor. No se puede alcanzar la fe haciendo obra. Se va a cansar, se va a agotar. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, o sea maldición. Sí, Señor. El versículo 9, si lo ve, Pablo refuerza su posición. La maldición sobre los falsos predicadores queda sellada. Aquí la tormenta se descarga con toda su furia. Pablo está ahí firme. Cuando Pablo dice que sea maldito, no es un mero deseo, sino una invocación efectiva. Es un hombre de Dios. Cuando Pablo dice eso, es un hombre de Dios. Está dirigido por Dios. Es representante plenamente autorizado de Cristo. El apóstol Pablo está pronunciando la maldición sobre los judaizantes sin ningún temor, porque no hay otro evangelio. Bendito, no, pero no les debe hablar así, que no hay otro evangelio, no hay otro camino, solamente un camino, la gracia, el pago que Cristo hizo en la cruz, los méritos de mi Señor y su Señor. Amén. No hay otra forma. No porque yo ayudo a toda persona, no porque toda la gente, se da mucho en los vecinos. No, si todos buscamos al Señor, todos buscamos a Dios, ¿de qué manera? Todos buscamos al Señor. Cuando usted ve la doctrina, está torcida. No porque el Señor se revela en su escritura. Están cometiendo un error horrible, un crimen, de llamar falso al verdadero evangelio, y que están tratando de colocar el falso y peligroso falso evangelio en lugar de aquel que sí salva, cuando te cambian lo verdadero por lo falso. Tristemente hoy en día existen muchos de estos falsos predicadores, principalmente los de la prosperidad, que lo que dan es náusea. Esas iglesias lo que dan es náusea y tienen miles de miembros allí enloquecidos porque le hablan palabras bonitas y coaching. Parece una universidad coaching, palabras positivas. Y sigues los 5 pasos, los 10 pasos ¿de qué? Mentiroso. Ellos tendrán que darle cuentas al Señor un día, Yo le voy a decir algo. Nosotros somos una iglesia pequeña y yo me siento tan tranquilo porque se está predicando el evangelio de Cristo. No se diluye esto. Si a usted le gustó o no, eso, sinceramente, eso no es problema mío. No es problema mío. Porque a mí también me afecta estas palabras. Yo la predico, pero también es para mí. Si yo estoy haciendo algo en contra de lo que dice la palabra, yo tengo que ir a hablar con el dueño y Señor y jefe. Decir, Señor, yo estoy haciendo esto y ahí dice que estoy mal. Y corregir mi vida delante de Él. Los Gálatas merecían esa amonestación. Ellos ya habían sido advertidos. Y en guerra avisada no muere gente. Cuando Pablo dice, como antes hemos dicho,
dice Pablo. Probablemente quiere decir que inmediatamente después del concilio de Jerusalén, ellos habían hecho un concilio para hablar de los problemas de la iglesia. En Hechos 16, él y Silas, su compañero, dándose cuenta que los judaizantes no estaban satisfechos con las decisiones tomadas en esa reunión y que de seguro iban a utilizar todos los medios para anular lo que se había determinado allí. Les dijo claramente a los Gálatas, Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Ya Pablo sabía, Pablo también fluye en la profecía porque es apóstol. Y él sabía que iba a pasar eso, que vendrían otros lobos. ¿Se vio el post que yo puse, que era un lobo predicando? Y todas ovejas sentadas. Sí, porque hay lobos predicando que dicen ser ministros. Falso, falso. Debido a que los Gálatas no atendieron esas primeras advertencias, ahora merecían ser reprendidos. Una bebida puede ser muy buena, ¿verdad? Y refrescante. Uno puede comprar una bebida y puede ser muy buena, pero se le añade una gota de veneno y llega a ser mortífera. Hoy día con el fentanilo, que muchos utilizan estas cosas para hacerle daño a las muchachas, principalmente muchachas jovencitas universitarias que salen algún día de fiesta y piden tragos, y en los tragos es muy fácil echar cualquier cosa y le echan algún tipo de narcótico para que se duerman, su cuerpo ya no pueda actuar de la manera correcta y llevárselas y hacerle daño, porque parece bueno el trago y después es mortífero. Cristo también usó lenguaje severo cuando condenó a aquellos hipócritas de los fariseos. En Mateo 23:15 dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, la hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Y todo esto que estamos hablando, ya vamos a concluir. Recuerda lo que estamos estudiando sobre la secta. A Joseph Smith, el fundador de los mormones, de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, siglo XIX, se le aparece un ángel, Moroni, y él crea el libro del Mormón. Escuche cómo va contra las Sagradas Escrituras. Ya se eliminó. Ya con esto que yo leí, se cayó el mormonismo. Gálatas, se cayó. Si un ángel del cielo dice, ¿verdad? Él dice que se le apareció un ángel en el siglo XIX. Y el Islam, con Mahoma, se le aparece el arcángel Gabriel por allá por el siglo 610 después de Cristo, y le da el Corán. Un arcángel se le aparece a Mahoma. Y mire el desastre que ha ocasionado esto. Pero si hubiesen leído Gálatas, no hubiera problema, no hubiera Islam, no hubiera mormonismo y tantas otras denominaciones, sectas. Se dio cuenta que Pablo había advertido que iban a venir y vinieron, porque no vieron, no leyeron. Concluyo con esto, hermano. Pablo era firme en cuanto al evangelio. Pablo negociaba el evangelio. El evangelio es el camino a la salvación, no hay ningún otro. No hay ningún otro. Dijo Lutero, para finalizar estas palabras, que esta sea la conclusión de todos. Sufriremos si nos quitan nuestros bienes materiales, nuestro nombre, nuestra vida y todo lo que tenemos. Pero el evangelio, nuestra fe, Jesucristo, nunca permitiremos que nos los arrebaten. Usted puede perder todo, pero Cristo no. A Cristo no. Sí, Señor. Hermano, este fue el mensaje, advertencia. Señor, gracias. Gracias por la bendición de escuchar tu santa palabra. La advertencia que tú nos has dado para que andemos, Señor, apercibidos en este planeta donde hay tantas falsas doctrinas. Ayúdanos, Señor. Que sea para gloria de tu único nombre. En Cristo Jesús he orado. Amén. Amén. Y amén.